El Señor bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carl de la iglesia Ciudad de Dios de las Asambleas de Dios de Panamá. Hoy para llevarle un mensaje que Dios puso en nuestros corazones acerca de la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para esto, ¿verdad? Queremos citar la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, comenzando desde el versículo 16. Dice la escritura: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez, hermano, el Señor los bendiga a todos. Espero, verdad, que hemos aprovechado este tiempo para afirmarnos en todas las escrituras de Dios. Y pienso, verdad, que ya todos tenemos nuestro papel y nuestros apuntes para estudiar conmigo lo que quiero hablar en este día. Hay una escritura que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y instruir no es lo mismo que enseñar, ¿verdad? Instruir es dar instrucciones para que hagamos una cosa. Mire, cuando Jesús andaba y recorría esta tierra físicamente, él enseñaba acerca del reino de los cielos. Y tenemos que pensar, ¿qué es el reino de los cielos? Debemos pensar que es un lugar semejante al nuestro, pero mejor. Porque decía que Jesús sanaba y esas cuestiones, allá no hay enfermos, no hay tantas cosas que hay en este mundo. Cuando todos nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, aceptamos al Señor, también aceptamos vivir bajo las reglas del reino de los cielos. Las escrituras que tenemos son las leyes y las reglas que debemos adoptar nosotros para vivir en obediencia al reino de las cosas del reino de los cielos. Significa que cada vez que vemos excesos y vemos cosas que no van de acuerdo a nuestros pensamientos, tenemos que tener un lugar donde ir para poder saber si es cierto lo que estamos viendo. Y le doy un ejemplo. Nosotros como ministros del Señor, cuando ministramos, oramos o cualquier cosa que hacemos, siempre debemos tener un lugar donde ir. Por lo menos en mi caso, yo puedo decirles, hermano, que cuando yo veo algo que está sucediendo o voy a hacer algo, me fijo en lo que Jesús hizo, y si Él no lo hizo, no lo hago. Y tenemos que tener entonces que las doctrinas entonces se forman por que hay dos o tres pasajes que hablan de lo mismo y nosotros nos establecemos en esas cosas. Ok, Dios ha dado a su palabra igual poder que su nombre. Mire, en el Salmo 138:2 dice la Biblia: me postraré hacia su santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando uno menciona en la Biblia el nombre de una persona, está mencionando a la misma persona. Y
y es como si tuviese la persona actuando en ese lugar. El nombre del Señor, ¿verdad? Representa el mismo Señor. Y Él ha dado, dice este versículo, igual poder a su palabra como si lo mencionásemos a Él. Mire, cuando la Biblia habla de Jesús en Filipenses 2, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Significa que cuando mencionamos el nombre de Jesús, desatamos todo el poder de Dios que encierra ese nombre. Y nosotros tenemos que estar viendo. Asimismo, ¿verdad? Cuando mencionamos la palabra de Dios, desata también todo el poder de los cielos, porque Dios también le ha dado esa autoridad en su palabra. Pero ¿qué pasa ahora? El Señor, como dice las Escrituras, ¿verdad? Ya no está físicamente en la tierra, porque está sentado a la diestra del Padre, donde ella intercede por nosotros, pero eso es algo más que le voy a explicar más adelante. Pero nos ha dejado su palabra. Si usted busca el libro de la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 6, dice la Biblia: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá a los cielos, y esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, y esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Dice el versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Así que nosotros no tenemos al Señor físicamente aquí, pero tenemos la misma autoridad que Él ha dejado en su palabra cuando lo citamos en su palabra. Así que nosotros debemos pensar en esto, ¿verdad? Que su palabra tiene el mismo valor para todos nosotros. Jesús, en sus últimos días sobre la tierra, comenzó a decirle a sus discípulos que era necesario que Él fuese entregado por los líderes religiosos a los gentiles, y los gentiles lo iban a matar y iba a resucitar al tercer día. Y los apóstoles estaban tristes por eso. Dice la Biblia que ellos, dice Juan 6:16, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo una cosa: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Jesús dice os conviene, créame que nos convenía, porque Jesús físicamente en el cuerpo que estaba limitado para alcanzar todo el mundo. La venida del Espíritu Santo para morar en nosotros no significa solamente el cumplimiento de las promesas de Dios hecha a Abraham, sino también que Cristo, la palabra, venía a morar en nosotros. Así que ya no iba a estar limitado en espacio, en tiempo, sino que podía alcanzar al mundo entero. Mire, es como un maestro, y pienso en este ejemplo, un maestro que da clase en una escuela. Él puede estar en ese momento como 30, 40, 45 alumnos dándole clase. Pero ¿qué tal si pudiese de una manera alcanzar a todos? Y eso podemos decir, ¿verdad? Cuando usa el internet o usa alguna de estas herramientas que les he dado. Dios, cuando vino a morar en nosotros. Jesús, el Espíritu Santo, dice la Biblia en Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. Significa esto, ¿verdad? Que todo lo que tiene el Padre lo tiene Jesús. Y todo lo que tiene Jesús lo tenemos nosotros. Así que el límite que tenía, ¿verdad?, de alcanzar solo tal vez la nación judía en ese tiempo, ya alcanza a todo el mundo.
Y otro versículo que habla de esto, habla del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los enseñará, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere hablará y os hará saber las cosas que han de venir. Pero me gusta lo que dice la atracción de la traducción de la lengua actual. Él los dirá toda la verdad y os guiará para que anden en esa verdad. Así que la verdad es la palabra. Jesús en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El problema en esto, ¿cuál es? Es que algunos de nosotros no permitimos que la palabra se atraviese en los conceptos que tenemos. En Juan, capítulo 3, conocemos toda la historia. Un principal de la sinagoga que se llamaba Nicodemo fue a Jesús de noche porque estaba atraído por los señales que Jesús hacía. Y Jesús le dijo dos cosas, varias cosas le dijo, pero te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Pero en el versículo 12 de Juan 3 le dice así, os he dicho cosas terrenales si no crees. ¿Cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre, el cual está en el cielo. O sea, quiere decir que no puedes, porque él contestó a Jesús y le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? Tiene que entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo siendo adulto. Y eso no era lógico para una mente humana. Y este es el punto, ¿verdad?, que quiero decir de esto. Las cosas del cielo solamente la podemos saber por lo que dice la Escritura. Nadie subió al cielo, sino que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Y yo creo, hermano, que Jesús estaba diciendo eso enfrente de Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales, los ejemplos que yo uso para explicar el Evangelio lo uso con cosas terrenales. Y tú no crees. ¿Cómo te dijera, cómo pensarías ahora que si te dijera las cosas directas del cielo, no lo vas a poder comprender? Entonces, esto tenemos que mostrar. Y ya sé que una decisión que debemos tomar al principio de nuestro crecimiento como hijos de Dios es que la Biblia, las Escrituras, que son los pensamientos de Dios, debe ser la máxima autoridad para nosotros para conocer el reino de Dios. La máxima autoridad de la fe y conducta. Mire, yo he leído escritos de otras denominaciones y cada uno, ¿verdad?, tiene diferentes conceptos, pero ellos dicen, ¿verdad?, que la interpretación, la Biblia no es dada a cualquiera, sino a hombres especiales. Pero la Escritura dice esto. En Corintios, primera carta de los Corintios 3, dice Pablo regó, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Esto saca de nosotros y por otras cosas que debo decirles. Nosotros tenemos la responsabilidad de filtrar todo lo que nos vemos y todo lo que oímos a través de la Escritura. La Escritura tiene los derechos y deberes que nosotros debemos tener. Es como si usted viaja a otro país y usted quiere dictarle a ellos la forma de conducirse ellos y nunca te lo van a aceptar. Porque ese país tiene una constitución, tiene una carta magna en la cual se rigen los habitantes de ese país. Así también nosotros debemos regirnos por lo que dice la Escritura. Ninguno puede venir a decirnos algo sin que nosotros podemos filtrarlo. La responsabilidad es nuestra. Los instructores, como le he dicho antes, ellos tienen una revelación de Dios, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo que dice Efesios 4:11.
tienen una responsabilidad de enseñarlos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar y permitir que Dios nos hable al corazón de las cosas. Si nosotros usamos correctamente las escrituras, entonces vamos a poder conducirnos según las reglas de lo que quiere Dios para la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay un versículo, ¿verdad?, que está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos muchos apostatarán, no voy a decir esa palabra otra vez, apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar de la fe? Atendiendo, dice, pues prestando atención a los espíritus engañadores y a la doctrina de demonios. Nosotros debemos procurar eso, que no pase eso con nosotros. Todo debe ser filtrado, lo que usted acepta. Pablo, en Hechos, dice que los habitantes de Berea, ellos escudriñaban las escrituras todo lo que oían. Esta debe ser la actitud correcta de nosotros. Ay, pastor, pero si no entendemos. Si no entiende, hermano, cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia en nosotros. Hay un versículo que está en primera carta de Juan 2:27, dice que la unción que recibimos de Él permanece en nosotros. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y así como ella nos ha enseñado, nosotros nos enseña a permanecer en Él. Así que todos los días hay algo nuevo en nosotros. Y hay reglas, hermano, para determinar las cosas. Por ejemplo, usted no puede recibir nada si no es que hay 2 o 3 testimonios. Y esta es la regla de nosotros, los predicadores. Debemos afirmar las cosas con 2 o 3 escrituras que hablen de lo mismo por diferentes personas. Ahora bien, en el versículo base que les leí, Pedro está hablando de estas cosas. Dice, segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre gloria, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada de los cielos cuando estábamos con Él en el monte santo. Quiero que piensen esto. Pedro está hablando del pasaje cuando él estaba con Juan y Santiago, y se cree que en el monte Corazín, en Samaria, se cree que era ahí. Y cuando le aparecieron Moisés y Elías, Pedro dice: mire, aunque yo he visto y oído con mis propios ojos cosas sobrenaturales, y tengo una experiencia al oír la voz de Dios, y puedo yo hacer una doctrina de estas cosas, pero no lo hago. Pero dice así, el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, en el cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos la capacidad. Mire, Pedro está diciendo: mira, yo puedo formar una doctrina de esto, yo puedo seguir una doctrina así, yo oí la voz del Señor. Pero ellos andaban, ¿verdad?,
Y la Biblia que nosotros tenemos ahora no es la que ellos andaban. Ellos tenían los escritos de los profetas que hablaban de la venida y del Señor. Y eso era todo lo que ellos tenían. Por eso él dice, tenemos la palabra profética más segura en la cual hacéis bien estar atentos de ella. Y entonces, otra vez, ¿verdad? Está desviando la responsabilidad a nosotros. La Biblia en Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? Porque muchos queremos, mire, la labor de los ministros que les enseñan a ustedes es eso, es enseñarle a ustedes a cómo, porque no están 24 horas con ustedes. Nosotros tenemos un tiempo en que tenemos que actuar en la palabra de Dios. Nos enseña, pero también debemos actuar en la palabra de Dios. Hay un versículo que está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad a los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. Entonces siempre está hablando de esto, de nuestra responsabilidad. ¿Quién tiene que probar los espíritus? Nosotros tenemos que filtrar las cosas que oímos y las cosas que vemos a través de la escritura. Y porque la Biblia aquí nos dice, y Juan está hablando a todos, a la congregación, está diciendo, amados, no creáis a todo aquel que les viene y les dice algo. Prueba los espíritus. ¿Y cómo lo vamos a probar, pastor? Mire, si un espíritu, y es lo que dice, un espíritu al cual la persona que esté hablando, y si niega que Cristo se encarnó de una virgen, entonces no es de Dios. Y esto es lo que está diciendo Juan, no creáis a todo lo que oyes por ahí. Claro, nosotros entonces debemos tener la capacidad de encontrar cuál es el trasfondo, cuál es la verdad, cuál es la motivación de las cosas que habla. Les dejo una escritura para que podamos analizar. Y esto yo he meditado en esto bastante. Dice desde la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 9. El Señor no nos retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros y oiga su voluntad, no queriendo que ninguno perezca. Y esto debe ser notorio, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si es la voluntad de Dios, no quiere que ninguno perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Así que Dios no va a destruir y cambiar su voluntad. Hay algunos haciendo cosas que destruyen a la persona, porque no es su voluntad que la persona perezca. Entonces tenemos que ver bien claro cuando hay una enfermedad o hay alguna cuestión que está ocurriendo, si es de parte de Dios en realidad. Si Él no quiere, y Él no va a hablar en contra de lo que Él dice. Miren, los tiempos que estamos viviendo, hermano, estamos viviendo y hay gente que tiene una mala representación de Dios. Y hablan mal de Dios. Y si Dios fuera un juicio, hermano, le dan, yo no sé cuántas cadenas perpetuas le van a dar a Dios por las cosas que dicen que Él hace. Y piensen esto. Aunque Dios es el dueño del mundo, Jehová, dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que habitan en él. Él lo hizo todo. Es verdad. Pero Dios tiene una limitación. ¿Qué limitación tiene? Él no contradice su palabra. Y lo que Él da no es soberano sobre las cosas que Él te da a ti. Ejemplo. La Biblia dice en el Salmo 115, versículo 16, los cielos son los cielos de Jehová, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que
Si Él te da algo para ministrar, ya no es soberano sobre esas cosas. Lo que sí puede determinar el tiempo en que vas a durar en una cosa si usas mal de Él. Y pienso, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver estas cosas? Cuando la palabra de Dios es tu máxima autoridad, significa que tú has tomado la decisión, has tomado una decisión de recurrir siempre a lo que Dios dice primero antes de emitir conceptos. Y déjeme decirle esto. En este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, un tiempo de crisis, un tiempo inédito para la historia del hombre. Y el mundo, créame, está buscando la respuesta en los que se supone que estamos más cerca de Dios, la iglesia. Pero la iglesia ahora está tal vez en dos pensamientos. Una, dice la iglesia, que lo que está ocurriendo ha venido como castigo de Dios al mundo. Y número dos, lo que está ocurriendo ha venido como castigo a la iglesia por ser negligente en cosas que Dios le ha dado. Ahora, pero hay una opción C. Mire, si a mí me preguntasen, pastor, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Sabe cuál sería mi respuesta? Yo no sé. Humildemente le voy a decir, no lo sé, porque Dios no me ha dicho eso. Pero una cosa estoy seguro, que no ha venido de parte de Dios y que lo que está ocurriendo, sí, está ocurriendo, es mi opinión personal, por causa del hombre. El hombre ha destruido el hábitat que Dios le ha dado que conservar. Así que tenemos que pensar, y no solamente eso, sino que como ha sacado a Dios de su entorno, de sus escuelas, de sus cultos, de todo lo ha sacado. No tiene la fuerza como para acercarse de nuevo, para pedir misericordia. Y eso sí lo que es la posición que tenemos que tener la iglesia del Señor. Mire, la Biblia dice en el Proverbios 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita contra Dios. Irrita contra Dios su corazón. Démele eso. Luego contra Dios se irrita su corazón. Ahora, ¿cómo determinamos nuestra posición de parte en esto lo que estamos viviendo? Nosotros entonces tenemos que asumir nuestra posición. Si yo creo que no es de parte de Dios, yo creo que la iglesia debe tomar su posición de luchar. Porque hay dos cosas que podemos hacer. Pedir su misericordia y ponernos a pelear contra todo lo que ha venido en contra para destruirnos. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos la autoridad, tenemos el poder, ya fuimos ungidos. Y tenemos que luchar. No aceptar nada que contravenga las disposiciones de Dios. Si bien es cierto, hermano, Dios es soberano. Él es soberano. Yo nunca puedo decir que no es soberano. Pero Él nos ha dado la tierra. Nosotros ahora entonces como iglesia nos levantamos a pelear y a tomar nuestra autoridad que Él nos ha dado en contra de este virus mortal. Y creo, ¿verdad?, que hay que meditar bastante en eso. Y hay que abrir la mente. Todo lo que usted oye, fíltrelo. Todo lo que ve, fíltrelo. Con las escrituras, teniendo como base esto, su máxima autoridad en la Biblia. No hay fábulas,
No hay nada que pueda ser excesos. Los excesos vienen de las emociones y los sentimientos del hombre y lo que no entiende. Así que yo los felicito a todos, hermanos. Y creo, ¿verdad?, que usted ahora se ponga de acuerdo. Yo quiero que se ponga de acuerdo conmigo. Y vamos a orar al Padre. Yo creo también, ¿verdad?, que Dios no ha quitado su poder. Y su misericordia está por encima de todas las cosas. Así que yo le invito, hermano, que cierre sus ojos ahí donde está conmigo y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu grandeza, tu fidelidad, tu misericordia, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tú nunca echas para atrás en las cosas que tú dices. Y nosotros como iglesia ahora tomamos la autoridad en ti y hablamos a este virus directamente. Le decimos en el nombre de Jesús, deja de estar contagiando a la gente, deja de estar matando a las personas. Y te ordenamos que te seques y salgas de este entorno y de todos los países. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, yo los exhorto, los felicito, porque yo sé que han aprovechado este tiempo para fortalecerte del Señor y andar en sus caminos. Señor, te damos gracias. Amén.